Buenas tardes, chicos. Pues bueno, prácticamente ya nosotros estamos ya delimitando nuestros temas, estamos trabajando con nuestros temas. Hay que recordar una de las partes más importantes que nosotros tenemos o que a nosotros nos hacen como que formular o reformular desde nuestro tema hasta nuestras actividades, ¿no? Incluso determinación de nuestra parte de nuestra investigación. ¿Por qué a nosotros nos dicen, es que tú lo que estás haciendo únicamente es un trabajo de investigación? No necesariamente, chicos. Hay que recordar que nosotros también lo que estamos haciendo es tratar de formular un cambio de estrategia, ¿no? ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros hemos estado haciendo día con día o semana a semana, ¿no? Muchas veces este tipo de formularios o este tipo de trabajos llegan a darse o se llegan a entender a partir de todo lo que nosotros estamos llevando a cabo, de todo lo que nosotros estamos tratando de crear, ¿no? Uno de los puntos importantes que a nosotros nos hace ver o que a nosotros nos hace como que respirar un poquito es prácticamente la recolección de datos. Hay que recordar que nosotros veíamos eh, un intento, tratábamos de gestionar, tratábamos incluso de entender, ¿no? Hasta dónde lo llevábamos. Por qué lo decíamos así? Bueno, pues porque si nosotros entendíamos o nosotros tratábamos de entender hasta dónde lo llevábamos, bueno, pues prácticamente nosotros estábamos asegurando nuestro proyecto, ¿no? Por qué para nosotros es como que muy importante esta información? ¿O por qué para nosotros es como que muy relevante, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues porque prácticamente nosotros estábamos tratando de generar un punto de partida. Esos puntos de partida que decíamos, bueno, si al final del día mi trabajo es o yo trato de entender esto, ¿por qué lo tengo que llevar o por qué lo tengo que hacer? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no necesariamente buscamos un intercambio, no necesariamente lo estamos tratando de hacer, pero sí estamos tratando de formular un cambio de paradigma. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de la recolección de datos, ¿no? En donde prácticamente nosotros decíamos que tenemos que medir esa información, que tenemos que entender esa información. ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente se pueda llevar a cabo y para que realmente nosotros podamos tener una base de evidencia, ¿vale? Y también tenemos la parte de una validación de la hipótesis. Acuérdense que nosotros decíamos, bueno, pues es que prácticamente la hipótesis no es otra cosa más que una posible solución a lo que nosotros estamos haciendo. Eso me queda más que claro, ¿no? Pero hasta dónde yo lo voy a llevar o hasta dónde yo lo voy a entender para que realmente me funcione, para que realmente me pueda dar una estrategia real. Bueno, pues prácticamente esas estrategias con las cuales nosotros podemos entender o nosotros pudiéramos generar un punto de partida, a nosotros nos ayudan o a nosotros nos dicen qué tanto vamos a entender, qué tanto vamos a poder generar dentro del propio recurso, dentro de esa parte formulada. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente hacemos un cambio o no necesariamente estamos tratando de hacer un cambio con lo que nosotros ya teníamos, no, pero sí estamos tratando de entender o sí estamos tratando de formular un cambio con lo que nosotros ya habíamos establecido, con lo que nosotros ya habíamos tratado de establecer. Ahora sí, ¿por qué todo esto se transforma dentro de las mismas características? Bueno, pues porque al final del día son puntos de partida por medio de los cuales nosotros vamos a tratar de entender o nosotros vamos a tratar de formular un cambio de paradigma, de nuestro propio paradigma que al final del día nos tiene que dar o a nosotros nos tiene que entender por qué realmente funciona de esa manera, por qué a nosotros nos puede funcionar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No necesariamente, y siempre se los he dicho, no necesariamente tratamos de buscar un punto y un equilibrio con lo que nosotros estamos haciendo, pero sí es muy importante que nosotros estemos tratando de hacer nuestra recolección de datos a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos hacer. Y no necesariamente buscamos
un cambio dentro de, simplemente estamos tratando de mejorar, yo les decía, parte de esa hipótesis en donde nosotros generamos o donde nosotros formulamos un cambio estratégico con, ¿no? Prácticamente esos cambios estratégicos, porque decíamos, ah, bueno, pues es que yo ya tengo, o yo ya puedo crear hasta cierto punto lo que yo tengo o lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con mi hipótesis, que siempre se los he dicho, es parte de una posible solución. Bueno, entonces, si yo ya tengo mi posible solución dentro de esta recolección de datos, entonces yo sí voy a poder entender o yo sí voy a poder cambiar hasta cierto punto qué es lo que yo tengo dentro de ese entendimiento, ¿no? Dentro de lo que yo voy a poder formular o voy a poder entender como parte de. Busco prácticamente ese paradigma, sí, pero también estoy buscando el entendimiento dentro de, la recolección dentro de, para que esto pueda funcionar. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, chicos, nosotros no podemos crear o nosotros no podemos decir qué tanto nosotros estamos haciendo o qué tanto nosotros estamos haciendo como parte de. ¿No? Y entonces, ahora sí, yo tengo que crear o yo tengo que formular un cambio, cambio con lo que yo tengo, cambio con lo que yo puedo sacar, cambio con lo que yo puedo entender, incluso cambio con lo que yo voy a poder entender dentro de, ¿no? Esos son los puntos de partida. Ahora, tenemos que entender por qué se formulan los datos o por qué nosotros tenemos datos, ¿no? Primero vamos a ver prácticamente los tipos de datos, ¿no? Que los datos se clasifican en primarios, ¿no? Que es la recopilación directamente para el estudio, y los secundarios, ¿no? Que son preexistentes como censos o informes. También se distinguen entre cualitativos, que son los no numéricos, ¿no? Que buscan a lo mejor dentro de la investigación las cualidades, y los cuantitativos, que prácticamente son los números, ¿no? Y esto nos da la elección que impacta directamente en la recolección de nuestros datos. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, para nosotros siempre tiene que darse una estrategia formal, incluso una estrategia científica. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros decimos, bueno, pero pues si yo no lo tengo o yo no lo estoy haciendo de buena forma, entonces, ¿por qué yo tengo que entender esta estrategia? Ah, bueno, yo tengo que entender esta estrategia porque si yo lo estoy formulando, si yo lo estoy determinando desde ese punto de vista, entonces los datos me van a poder ayudar o los datos me van a poder decir si yo lo estoy haciendo bien o yo lo estoy haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Como parte de, únicamente, ¿estamos de acuerdo? Y luego viene la parte de cómo nosotros lo vamos a ocupar o prácticamente nosotros cómo lo vamos a entender, ¿no? No necesariamente buscamos, si hay que decirlo así, no necesariamente estamos buscando un enfoque. Simplemente estamos viendo en dónde los vamos a ocupar. Puede ser la parte eh, cuantitativa, ¿no? O la parte cualitativa, en donde cada uno de nosotros o a nosotros nos infieren un trabajo prácticamente formal, ¿no? Un trabajo en donde cada uno de nosotros va a poder decir qué tanto vamos a poder avanzar, qué tanto vamos a poder entender y qué tanto nosotros vamos a poder hacer dentro y fuera de. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente estamos con la misma estrategia, pero sí estamos tratando de entender por qué a nosotros o a nosotros se nos hace de alguna manera funcional, ¿no? Y esa parte lo podemos convertir en un sistema mixto, en donde combinamos la parte cuantitativa y la parte cualitativa para poder entenderlos o para poder integrarlos dentro de una misma investigación. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente nosotros estaríamos dándole una eficacia plurinominal a lo que nosotros estamos tratando de hacer, a lo que nosotros estamos tratando de entender como parte de. Y entonces, ahora sí, yo tengo que crear o yo tengo que formular una serie de datos, chicos, para que realmente se pueda crear o realmente se pueda dar como una parte funcional. Ojo, una parte funcional, y hay que decirlo así, como parte de esa misma estrategia, como parte de esa misma reformulación que nosotros tenemos. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, cada uno de nosotros logra entender si realmente se puede llevar a cabo o si realmente se puede entender como parte de.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, ahora sí, yo qué tanto tengo que avanzar, yo qué tanto puedo avanzar, sí lo tengo destinado para que esta recolección de datos funcione o para que realmente funcione. Tenemos el diseño de la recolección, que es el universo y muestra, que prácticamente eso lo vimos la clase pasada, que es definir la población objetiva, ¿no? Un grupo de interés, y muestra prácticamente la representativa, ¿qué quiere decir? Lo que nosotros estamos estudiando, ¿vale? Tenemos también por otro lado la parte de polifuncional de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que son las variables operacionales en donde se transforman los conceptos, prácticamente los conceptos abstractos, ¿no? Que son las ideas teóricas y las indicaciones medibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, hasta dónde nosotros o a nosotros nos puede hacer valer el funcionamiento económico, ¿no? Y muestrario dentro de lo que nosotros estamos haciendo. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente estamos tratando de entender un punto de partida, pero sí estamos tratando de ejercer lo que a nosotros nos puede funcionar, lo que a nosotros nos tiene que funcionar dentro de. Y ese tipo de partidas, bueno, pues prácticamente se generan para que podamos tener una estrategia formulativa dentro de lo que nosotros estamos buscando, así como la selección de instrumentos, ¿no? Que es prácticamente elegir las herramientas necesarias para cual nosotros les vamos a poder dar una validez específica. ¿Qué quiere decir? Las encuestas, las entrevistas, ¿no? Y prácticamente la validez, que es lo que nosotros estamos tratando de entender como parte de, y no necesariamente tratamos de buscar o no necesariamente tratamos de entender por qué están ahí, pero sí estamos tratando de que se creen todas las partes inductivas dentro de y fuera de. ¿Para qué? Ah, bueno, pues para que al final del día todas estas muestras a mí me puedan ayudar o me puedan dar una relevancia con lo que yo estoy teniendo, con lo que yo estoy tratando de formular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta selección de instrumentos me tiene que dar a mí prácticamente toda la confiabilidad y viabilidad de lo que nosotros estamos haciendo como parte de esa misma estructura, como parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro de. Por qué nosotros lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, cada uno de nosotros trata de entender o trata de formular un requerimiento específico, ¿no? Y ese requerimiento específico nos trata de decir si realmente el resultado que nosotros estemos buscando nos va a ayudar o nos va a dar un detrimento dentro de. ¿No? No necesariamente buscamos o no necesariamente estamos tratando de entender o tratando de buscar un culpable. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, pero sí estamos tratando de que cada uno de nosotros o cada una de las partes formulativas nos lleven de la mano para que nosotros podamos entender o para que a nosotros nos hagan entender qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente a nosotros nos puede dar una consideración específica con lo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Tenemos la parte de los métodos cualitativos, ¿no? Que prácticamente buscan comprender profundamente los fenómenos complejos, teniendo de su lado una interpretación, que quiere decir que prácticamente nosotros vamos a poder interpretar ese resultado que a nosotros nos ayuda o que a nosotros nos puede ayudar para que podamos entender esta recolección de datos, esta estructura prácticamente con los datos. Y no necesariamente lo tendríamos que hacer o no necesariamente lo tendríamos que formular como parte de, pero sí es muy importante que cada uno de nosotros logre entender y logre aterrizar los puntos con los cuales nosotros hemos trabajado. ¿Qué quiere decir? Prácticamente las teorías con las cuales nosotros hemos visto o nosotros hemos tratado de entender hasta dónde nos van a llevar, hasta dónde a nosotros nos van a dar un trabajo con la confianza, ¿no? Un trabajo con lo que nosotros estamos tratando de hacer, un trabajo con lo que nosotros estamos tratando de entender. ¿Para qué? Pues para que esto realmente se pueda llevar a cabo. Estos métodos cualitativos, como su nombre lo dice, prácticamente son de interpretación y dentro de esa interpretación a nosotros nos dicen qué tanto vamos a poder ayudar, qué tanto vamos a poder trabajar con lo que nosotros estamos haciendo. Ojo,
no necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente estamos dentro del mismo punto de partida. Lo único que estamos haciendo es hacer un trabajo de recolección en donde nosotros vamos a poder dar una interpretación específica con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros estamos tratando de realizar. Ojo, no necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente buscamos un tipo de recolección. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que realmente a nosotros nos puede dar una formulación dentro de, ¿no? Y es por ello que cada uno de nosotros tiende o genera prácticamente un recurso diferente a lo que nosotros tenemos, ¿no? Es ahí en donde prácticamente nosotros pudiéramos entrar o donde nosotros pudiéramos trabajar para que se pueda llevar a cabo la recolección de datos, ¿vale? Tenemos las entrevistas, ¿no? Que prácticamente las entrevistas tienen que ser a profundidad a partir de qué, a partir de la estructura, la semiestructura y la parte no estructurada, ¿no? En donde yo tengo que entender qué técnicas voy a poder utilizar, por ejemplo, la técnica rapport, ¿no? Que es la técnica de confianza, el sondeo o la escucha activa, únicamente que la otra parte esté hablando. Tenemos un diseño, ¿no? Que es parte del guión temático, las preguntas abiertas y neutrales, ¿no? Y prácticamente el análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es la transcripción, codificación y categorización inicial. Hay que recordar que como en todos los trabajos de los cuales nosotros hemos estado hablando, es muy importante que tú entiendas que lo único que nosotros estamos haciendo es la parte de la interpretación. Esa parte de la interpretación en donde cada uno de nosotros lleva y prácticamente formula un intercambio dentro de, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque prácticamente esta parte formulativa lleva o nos lleva de la mano para que nosotros podamos entender qué es lo que nosotros estamos haciendo prácticamente bien o prácticamente mal, ¿no? No necesariamente creamos o no necesariamente estamos buscando dar esa propia interpretación. Lo único que estamos haciendo es tratar de que se entienda de una manera formulativa qué es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. ¿Qué quiere decir? Una verdad para que a nuestra investigación nos pueda funcionar. Y esa parte de la investigación nos dice que vamos a tener tanto los grupos focales, que son las partes dinámicas, y la aplicación, donde prácticamente son discusiones guiadas con un pequeño grupo de participantes, y nos ayudan a explorar prácticamente las percepciones que nosotros tenemos, incluso de nuestras propias hipótesis. ¿A partir de qué? A partir de la dinámica, ¿no? Donde prácticamente se da una interacción entre los miembros y esta genera datos. Y esos datos son los que nosotros vamos a poder ocupar para que realmente se puedan llevar a cabo. Tenemos la parte de la observación, que no es otra cosa más que el rol de investigador y de la documentación que nosotros pudiéramos llegar a hacer. ¿Qué quiere hacer? Podemos hacer un tipo diario, podemos hacer notas etnográficas, ¿no? Que prácticamente aquí son todas las descripciones densas que nosotros tenemos como parte de esta misma formulación y que a nosotros nos llevan de la mano para poderlo entender. Ojo, ojo, chicos, ¿qué quiere decir? Los diarios de campo prácticamente es como nosotros estemos trabajando, lo que nosotros estemos haciendo como parte de un registro. Y prácticamente ese registro a mí me dice qué tanto yo voy a poder avanzar, qué tanto yo voy a poder obtener como parte de. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente voy a crear, y hay que decirlo así, no necesariamente voy a crear un punto de partida. Lo único que yo estoy haciendo es tratar de entender si realmente me es funcional con lo que yo tengo, con lo que yo estoy tratando de hacer. Y esos puntos de partida con los cuales nosotros hemos estado trabajando nos van a poder decir si realmente a nosotros nos van a dar función o una afunción dentro de nuestro libro diario, dentro de lo que nosotros estamos tratando de investigar como parte de. Ojo, no necesariamente buscamos esta recopilación estructurada, no, simplemente lo único que nosotros estamos haciendo es tratar de entender o que a nosotros nos entienda una parte formulativa.
¿Estamos de acuerdo? Y prácticamente esas partes formulativas a mí realmente me tienen que dar el punto de partida, realmente me tienen que decir qué es lo que yo estoy trabajando, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy teniendo como parte de. No necesariamente busco un equilibrio, no necesariamente estoy tratando de entender hasta dónde lo voy a llevar, pero siempre me tiene que dar a mí una respuesta, una resolución a lo que yo estoy buscando, una resolución a lo que yo realmente tengo como un punto de partida. Ojo, esos puntos de partida por medio de los cuales nosotros estamos teniendo un resultado, me tienen que decir a mí si es formulativo lo que yo estoy haciendo o es prescriptivo con lo que yo estoy tratando de hacer. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que prácticamente lo que nosotros estemos haciendo me tiene que dar prácticamente un resultado favorable, ¿no? A lo que yo estoy buscando, un resultado estructurado con lo que yo estoy haciendo y un punto de partida con lo que yo estoy tratando de crear. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente yo voy a poder decir si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. ¿A partir de qué? A partir de lo que yo tengo, a partir de lo que yo voy a poder crear. Y entonces es ahí en donde yo voy a poder decir si realmente lo tengo esclarecido o si realmente lo tengo como una parte favorecida. Nada más. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente aquí nosotros estamos tratando de resolver un punto de partida por medio del cual nosotros ya tenemos o nosotros ya pudiéramos generar nuestro propio recurso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Qué tanto yo puedo avanzar o qué tanto yo tengo que avanzar para que esto realmente funcione? Bueno, eso es prácticamente lo que nosotros tendríamos que generar como parte de un recurso especial. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos prácticamente la parte del análisis y de los datos que nosotros nos dan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenemos el análisis documental, es la parte que yo les he dicho, tratamos de entender cómo esta formulación tiene que funcionar. ¿A partir de qué? A partir de los archivos, a partir de los mensajes, incluso a partir de la interpretación del lenguaje que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros tenemos como parte de una comprensión profunda. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo nos tienen que dar a nosotros un recurso de partida, un recurso en donde cada uno de nosotros tiende a generar hasta dónde va a poder llegar. ¿Estamos de acuerdo? Los métodos cuantitativos, chicos, que es prácticamente la medición en estos métodos cuantitativos, pues son variables, ¿no? Para establecer las relaciones causales y correlacionales que prácticamente generan un hallazgo. Ojo, tenemos que tener una regresión lineal a partir de qué números, a partir de lo que a mí me sirve o a partir de lo que a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque entonces entran las encuestas y cuestionarios, ¿no? Que es el diseño, las escalas, que es la Likert, ¿no? Los tipos de preguntas, que es la administración, presencial, telefónico, online, ¿no? Y también tenemos la validez del constructo, ¿no? Que mide lo que debe medir, ¿no? Y la fiabilidad, que es la consistencia de las respuestas. ¿Qué quiere decir? Pues que no podemos crear todas las respuestas, creer, perdón, todas las respuestas que a nosotros nos están dando. ¿A partir de qué? A partir de los diseños experimentales y a partir de los diseños cuasi experimentales. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los diseños experimentales pues son los que manipulan intencionalmente o varialmente toda la causa, todo lo que nosotros estamos tratando de crear como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y los diseños cuasi experimentales, pues que estos carecen prácticamente de un control total. ¿Qué quiere decir? Que tienen ahora sí una manipulación específica con lo que se llega a tener, con lo que nosotros pudiéramos llegar a crear o incluso a entender como parte de. ¿No? Este tipo de variaciones, este tipo de creaciones nos llevan de la mano, pues prácticamente para que podamos entender qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro de estas mismas variaciones, dentro de lo que nosotros estamos tratando de entender como un diseño de un punto de partida, como una estructura de un punto de partida. Y entonces, ahora sí,
yo qué tanto puedo crear, yo qué tanto puedo entender. ¿Para qué? Pues para que esto realmente pueda ser funcional, para que esto realmente me pueda a mí funcionar. Tenemos las fuentes secundarias, ¿no? Que prácticamente son el acceso y la utilidad que nosotros tenemos, que son datos ya existentes, chicos, que son datos que a nosotros nos pueden decir qué tanto vamos a poder crecer, qué tanto nosotros vamos a poder tener una variación dentro de esta estructura y que realmente a nosotros nos van a poder identificar, nos van a poder ayudar a identificar las tendencias y los patrones sin la necesidad de una recolección primaria. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente aquí nosotros tenemos que creer en su fiabilidad. ¿No? Y por otro lado tenemos el Big Data, ¿no? Que es prácticamente se caracteriza por su volumen, velocidad y variedad de datos. Es un análisis de una investigación cuantitativa que revela correlaciones y predicciones complejas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos que tener hasta cierto punto consideraciones éticas a partir de un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Pues que le vas a decir a las personas que están participando dentro de, ¿no? La confiabilidad y el anonimato, que es prácticamente la protección de identidades, la protección de datos, que eso se da por seguridad y uso ético, y la responsabilidad que nosotros vamos a tener como la parte de la integridad y el rigor. Eh, la validez que mide, ¿no? Prácticamente mide, chicos, eh, el concepto teórico subyacente. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente garantiza los efectos observados o nos garantiza que el resultado que nosotros estemos teniendo sea realmente correcto. Y la fiabilidad, pues prácticamente se refiere a la consistencia y estabilidad prácticamente de una medida establecida con lo que nosotros estamos tratando de hacer. No necesariamente buscamos una relación o una correlación con lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Pero sí estamos tratando de entender por qué a nosotros nos es funcional o se nos hace funcional como parte de, ¿no? Ojo, todas las estructuras que nosotros estamos viendo o todas las viabilidades que nosotros estamos tratando de entender, nos dicen qué tanto va a ayudarnos o qué tanto nos puede ayudar como parte de una fiabilidad, tanto electrónica o una viabilidad ética, ¿no? No necesariamente creamos o responsabilizamos a lo que nosotros estamos haciendo, pero siempre hemos tratado de entender por qué funciona, ¿no? ¿Por qué nosotros tratamos de entender esta parte? Ahora sí, ¿por qué nosotros buscamos un estándar dentro de los procedimientos? Bueno, pues porque prácticamente la recolección de datos tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y estoy tratando de formular dentro y fuera de. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos estrategias de mitigación, sí, que prácticamente es cómo nosotros podemos operar con las fuentes que ahora tenemos, ¿no? Que prácticamente lo podemos ver o lo podemos analizar como algo que conocemos como pruebas piloto. ¿Qué quiere decir? Un borrador, ¿no? Prácticamente no es otra cosa más que un borrador. Y prácticamente esta recolección, de esta recolección principal se empieza a generar o empiezas a generar un recurso propio y prácticamente esos recursos propios que tratan de entender o tratan de decir qué tanto nos pueden hacer funcionar, qué tanto nos pueden ayudar a entender un punto de partida, bueno, pues prácticamente ahí nosotros estamos haciendo o salvaguardando nuestros propios recursos para que esto realmente pueda funcionar, para que esto realmente a nosotros le estemos dando qué es lo que a mí en lo particular me puede ayudar. Ojo, ¿por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque prácticamente si nosotros lo entendemos de la misma manera, prácticamente nosotros estamos optimizando nuestros procesos de partida para que estos puedan ser polifuncionales. Ya a manera de conclusión, chicos, ya para poder terminar esta semanita, nosotros decimos que, o lo podemos partir en cuatro, ¿no? Primero, la recolección de datos, pues es un pilar del rigor científico, ¿no? Que valida prácticamente nuestra hipótesis mediante una evidencia empírica diferenciada de la mera compilación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente nosotros le estamos dando esa respuesta a algo que nosotros ya conocemos o no conocemos. La elección del enfoque, ¿no? Que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Esta predetermina la estrategia y herramientas evidenciado prácticamente la formulación intrínseca dentro de mi propia variación de datos. Y esta variación de datos me dice qué tanto yo puedo avanzar, qué tanto yo puedo entender para que esto pueda funcionar.
Tenemos la planificación metodológica rigurosa, que es clave para delimitar los universos operacionales y las variables, y asimismo seleccionar los instrumentos coherentes por medio de los cuales nosotros estamos trabajando, por medio de los cuales nosotros estamos haciendo fluir lo que nosotros tenemos. Y tenemos la ética ineludible, ¿no? Que es prácticamente la calidad del dato, la validez, la fiabilidad y aseguran la integridad investigativa y robustez de prácticamente nuestros hallazgos. Con esto, chicos, prácticamente nosotros nos despedimos esta semana, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Pórtense muy bien, chicos. Hasta la